presentación quería mostrar, y son unas frases, unas promesas que nos hicieron inicialmente. Voy a construir más de 100 universidades. Voy a reformar la Ley 30. Voy a reformar el ICETEX. Vamos a crear la sociedad del conocimiento. Y vamos a condonar todas las deudas del ICETEX. ¿Quién las dijo? El presidente Gustavo Petro. Y sí, acá me está diciendo el ministro, porque le encanta interrumpir, que las están cumpliendo. Pero yo creo que si yo pudiese resumir en una sola palabra la agenda educativa del presidente Gustavo Petro, sin duda sería, señor ministro, aunque no le guste, sería incumplimientos. Y la razón es sencilla. Abundan los anuncios sobre las transformaciones profundas en la educación, pero es que en la práctica no solo se han incumplido las promesas, sino que en varios casos la situación ha empeorado. Y a continuación les pido que me permitan presentar algunos ejemplos que evidencian la brecha entre el discurso y todo lo que nos han dicho y la realidad. Ella es María José Castañeda, representante estudiantil. Esto se dio en el debate de control político, hablando precisamente del manejo en la entidad del ICETEX, donde estuvo el ministro de Educación también presente allí. María José, buenos días. Muy buenos días a nuestros queridos oyentes y televidentes. A ti, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, María José, son muchos problemas. Los problemas uno los puede dividir en varios capítulos con el ICETEX, pero hablemos de varios de ellos. Hoy, ¿qué está pasando con la gestión de esta entidad donde miles, millones de colombianos han podido estudiar por cuenta del ICETEX? Bueno, pues si hablamos en materia del ICETEX, yo ahí lo digo, una de sus promesas fue condonar las deudas del ICETEX, cosa que este gobierno no cumplió. De hecho, termina desmejorando las condiciones de los jóvenes, pues desde febrero de este año comenzaron a quitar los subsidios de la tasa de interés a los jóvenes que estaban en etapa de estudio. Y ya a partir del mes pasado empezaron un desmonte paulatino a los subsidios a la tasa de interés de los estudiantes. Y si hacemos una suma, son más de 230.000 jóvenes, entre egresados y estudiantes, que se vieron afectados por esta medida. O sea, un ejemplo, jóvenes que hoy son estudiantes que venían pagando intereses del 5%, ahora van a tener que pagar intereses del 12%. Pero además algo que tanto dijo el gobierno y que tanto prometió como eliminar la capitalización de intereses, hoy estos pelados la tienen que vivir, porque el que quiten estos subsidios implica que se les van a capitalizar los intereses. Eso pues también derivado de un recorte al presupuesto del 70% que ha realizado el gobierno a esta entidad y que ha causado, entre todo lo que ya conté, también el recorte a los créditos nuevos al ICETEX. Pasamos del año pasado a tener 56.000 créditos a este año tener solo 10.000 créditos. Y ya el presidente del ICETEX, Urquijo, ya anunció que para el año entrante no van a haber nuevos créditos para el ICETEX. Entonces la situación del ICETEX va de mal en peor y pues también de mano de los incumplimientos y las mentiras por parte de este gobierno. ¿Cuántos estudiantes, cuando hay cupo para 10.000 créditos nuevos, y cuántas solicitudes se negaron? Es decir, ¿hay un gran porcentaje de solicitudes negadas, me imagino? Claro, o sea, para que se hagan un imaginario, el año pasado el ICETEX dio 56.000 cupos. Entonces, si pasamos de dar 56.000, de tener 56.000 estudiantes ingresando a solo 10.000, de entrada son muchísimas solicitudes que para este año se cancelaron. Pero lo más grave no es solo que quiten los créditos, lo más grave es que no dieron absolutamente ninguna alternativa a los jóvenes. Porque claro, el ministro no se cansa de repetir de que esto lo hicieron porque están robusteciendo a las universidades públicas y a la educación pública, lo que también es una rotunda mentira porque también le han fallado a la educación pública. Entonces, hacen estos recortes, pero tampoco les dan alternativas a los jóvenes y a las familias para que no se tengan que endeudar o para que puedan ingresar a la educación superior. Sí, María José, ¿por qué el ICETEX ha llegado a este punto? Es decir, ¿qué pasó al interior de esta entidad? Bueno, como ya les había dicho, el ICETEX también de por sí tiene un problema inmenso y es el recorte presupuestal. El ICETEX pasó a tener un recorte presupuestal del 70%, pero además también de manos de un incumplimiento de este gobierno, es que llevamos 3 años
3 años de este gobierno en donde no nos ha presentado el primer borrador de reforma integral al ICETEX. Y es que se les advirtió, nosotros desde la asociación habíamos participado en diferentes mesas con el ICETEX y les habíamos advertido que si no tomaban una medida seria como la reforma integral del ICETEX, la situación del ICETEX se iba a agravar. Entonces digamos que esto es como un cúmulo de cosas. El recorte presupuestal al ICETEX, pero además la inexistencia de una reforma por parte del ICETEX y también la macartización por parte de este gobierno hacia las propuestas que ya se han tenido. En vez de dar las discusiones para hacer análisis profundos de las propuestas de reforma, lo que ha hecho es estigmatizarlo. Entonces casi que están en una posición de ni rajan ni prestan el hacha. Entonces la situación es cada vez más difícil. El tema de estigmatizarlo, también es lo que a muchos críticos han apuntado, en especial por las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Rojas. Miren lo que dijo en el debate. Yo no estudié gracias al ICETEX, yo estudié a pesar del ICETEX. ¿O es que cómo puede uno concentrarse en clases cuando lo viven llamando a amenazarle con que a mi tía, que fue mi deudora, le iban a embargar la casa? O que a las 5 de la mañana me llamen a hostigarme para cobrarme una tasa de interés, como ya lo dije aquí, que beneficia la ganancia y la utilidad del sector financiero, los hombres más ricos del país. ¿Eso es calidad? ¿Eso es calidad de vida? ¿Eso es garantía del derecho como se hizo acá? No, eso es hostigamiento a la juventud y nosotros no vamos a hostigar a la juventud. El tema es que hoy hay muchos más estudiantes ahogados, ¿no? Claro, Juan, el principal problema con la declaración del ministro es que dice obviedades, dice cosas que nosotros ya hemos venido denunciando por parte del ICETEX. El ICETEX, desde que se le cambió la naturaleza jurídica en el 2002 por una entidad financiera, ya le traía muchos problemas a los jóvenes, ya tenían endeudados a los jóvenes hasta el cuello. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Que el ministro solo se queja, que el ministro solo estigmatiza, pero no ha presentado la primera reforma al ICETEX. De hecho, en Twitter el año pasado pintó un montón de escenarios, que el Banco del Saber, un montón de cosas que a hoy no las vemos realidad. O sea, son puros cuentos los que se ha echado en este último año y son puras quejas de los problemas que todos conocemos que tiene el ICETEX, pero en el momento de accionar, en el momento que se le pide una reforma integral del ICETEX, no la cumple. Entonces el ICETEX sí tiene serios problemas por cómo está conformado y existe porque debe ser una entidad auxiliar en el sistema mixto que tenemos actualmente en Colombia, pero el problema de fondo es que no han hecho absolutamente nada para cambiarlo. Entonces es muy duro si solo se quedan en la queja, si solo se quedan en la estigmatización, porque cuando yo digo estigmatización es que han creado un antagonismo entre la educación pública y entre la educación privada, que es algo que nosotros no podemos permitir, porque es que además con su estigmatización hacia la educación privada dicen que los más ricos estudian en la universidad privada. Claro, que la plata del ICETEX va para la universidad privada, cuando ha sido la posibilidad de millones de colombianos para, por supuesto, estudiar a través de un crédito, ¿no, María José? Claro, Juan. Sí. Claro, el ANIP ya lo dijo, y para que todos los televidentes lo tengan claro, el 91% de los jóvenes que tienen créditos con el ICETEX son de estratos 1, 2 y 3. Entonces esta estigmatización de que los más ricos estudian en las universidades privadas no es así. Muchos tenemos que estudiar en las universidades privadas porque no hay más opción, porque es muy difícil entrar a una universidad pública y porque llevamos años de desfinanciamiento hacia la universidad pública. Sí, María José, ¿por qué decidió sacar la cantidad de frases que para usted son frases incumplidas? ¿Qué dijo el presidente Petro en campaña? Bueno, nosotros decidimos sacar desde la asociación esas frases porque fueron promesas. Si nosotros tenemos un recuento de los videos de Petro en campaña, Petro candidato, antes de ser presidente, esas fueron sus promesas que él los dijo y les dijo al movimiento estudiantil y se los dijo a los jóvenes, y queríamos demostrar, porque a lo largo de la intervención, ahí lo que ustedes ven es solo un pequeño fragmento, pero a lo largo de la intervención que hicimos en el Congreso, desmontamos con datos y cifras que realmente todo lo que prometió no lo ha cumplido. O sea, que tenemos 3 años de puros incumplimientos hacia la educación de este país. Si le parece, vamos punto por punto. ¿Qué pasó con la condonación de las deudas?
que sí, es más, me acuerdo, fue en un foro de la Universidad Externado, en la Universidad Externado de Colombia. El presidente Petro dijo, vamos a condonar todas las deudas del ICETEX, ¿no? Literalmente. Sí, ¿Qué pasó con eso, María José? la condonación de las deudas solo se hicieron en el primer año y realmente solo se condonaron 4.000 créditos. Porque es que vean, y acá es donde nos intentan confundir. El presidente del ICETEX, el señor Urquijo, dice que es que se han condonado 34.000 créditos, cuando realmente no han sido condonaciones que prometió el presidente, sino son las condonaciones que ya hacía el ICETEX, pero que además son condonaciones parciales, por buen rendimiento, por graduarse, que son condonaciones del 20, del 25%, cuando la promesa real era hacer un cambio a lo que ya estaba. O sea, si nosotros nos vamos a las cifras de lo que realmente ha hecho este gobierno, solo fueron 4.000 créditos y fue el primer año. O sea, de ahí en adelante, que digamos que se ha dado un presupuesto para condonar esos créditos, no lo ha hecho. Sí, ¿la ley 30 qué es? ¿Es la reforma? Bueno, la ley 30, la ley, cuando hablamos de la ley 30, hablamos de la ley que regula la educación superior en Colombia. Entonces, sí, ellos... que merece una reforma. Sí, que ellos prometieron una reforma a toda la ley, que es una ley de 1993, que tiene unos problemas profundos y que en estos momentos se está debatiendo el artículo 86 y 87. Pero entonces, ¿cuál es el problema más grande de esto? Que dicen como porque ya está en trámite, ahorita va a pasar a Cámara, pero nosotros les señalábamos que realmente esta reforma no tiene las discusiones de fondo que debería tenerla y que realmente esta reforma es lo que ellos prometieron, de que iba a solucionar los problemas de fondo de financiamiento que tiene la educación pública en Colombia, porque es que se los digo y los televidentes deben saber, esta reforma es algo necesario, necesitamos esta reforma del artículo 86 y 87, pero no podemos caer en la actitud de peor es nada. Entonces, no podemos olvidar que esta reforma no habla sobre cómo se va a saldar el déficit de los 19 billones de pesos de las universidades públicas, pero además no nos hemos preguntado lo suficiente si realmente pasar del IPC al ICES va a solucionar los problemas de financiamiento de las universidades públicas. Entonces, digamos que en teoría, y si vamos a la profundidad del debate de esta reforma, tampoco ha cumplido el gobierno. ¿Cómo uno llega a un punto central, María José? El punto central en que el ICETEX es una entidad necesaria. Es una entidad necesaria porque pues, ha ayudado a muchos colombianos, es decir, a estudiar. Eso por un lado. Pero también el que el ICETEX deje de ser una entidad que ahogue a los jóvenes con sus deudas y cobros y la manera como cobra. Y en algo que creo que estamos de acuerdo, que el ICETEX deje de ser un banco para ser una entidad social que ayude. Es decir, pero también es con el cobro a los estudiantes que se gradúan de su universidad, que aportan al ICETEX, con eso también se financia parte de los nuevos que están entrando a cursar sus carreras. ¿Cómo alcanzamos esos dos niveles? Para llegar a la respuesta es, ¿qué reforma necesita hoy el ICETEX? Bueno, empezando, nosotros desde ACRES ya hemos dicho varias cosas, como primero se debe eliminar la capitalización de intereses, y eso es lo que hace que muchos jóvenes paguen hasta 6 veces sus deudas con el ICETEX. También se debe revisar cuál va a ser el porcentaje de pago en temas de intereses, cuánto va a ser, cuál va a ser el tope, si va a ser IPC más 2, IPC más 6, cuánto va a ser el tope, porque es que hoy el ICETEX tiene como intereses IPC hasta más 12%. Si ustedes de entrada ven, son intereses del 17%. O sea, la única forma en la que nosotros podemos ver el ICETEX de una manera diferente es entendiendo que es una entidad auxiliar en el modelo de educación de Colombia. Es decir, también, y por eso el punto medio entra a que haya una educación pública debidamente financiada con una ampliación no solo de cupos, sino ampliación de capacidad instalada, es decir, que la cobertura sea mayor para que los pelados no tengan que endeudarse, sino que puedan tener una opción dentro de la educación pública, gratuita y bien financiada y de calidad, pero si por cuestiones de la vida tienen que acudir al ICETEX, pues encuentren créditos que no los ahoguen en deudas, que no les capitalicen intereses, que realmente tengan una comodidad de pago. O sea, realmente
debemos empezar, y como les digo, para buscar un punto medio, es que realmente se fortalezca la educación pública y que eso sea la columna vertebral de la educación en el país. Y que si alguien decide entrar a la universidad privada, se le den las condiciones. Claro, que ese es uno de los puntos, por supuesto, importantes. Por ahora, María José, ¿qué caminos se ven en el futuro? Digamos que es muy complicado y nosotros aprovechamos ahí para hacer un llamado importante al movimiento estudiantil, y es la importancia de la independencia y de la autonomía en todos estos debates, porque realmente la situación de la educación es preocupante en Colombia, y más cuando nos dicen mentira tras mentiras. Por ejemplo, yo les decía que la educación pública debía tener una cobertura, cuando pues el ministro realmente nos ha mentido a decir que, bueno, ya nos dijo que iban a haber 230.000 cupos de cobertura. Pero cobertura sin calidad no es cobertura, porque además de contar a los estudiantes de primer semestre, cuando, ojo, la OCDE ya ha dicho que el 20% de sus estudiantes desertan, ¿cómo hacemos para que se mantengan? Pues con una educación debidamente financiada. Entonces él sigue confundiendo estudiantes de primer semestre, y la pregunta es, ¿la educación virtual es lo mismo que una educación presencial? Porque es que a esta cifra de ampliación de cobertura del ministro también le mete educación virtual. Entonces, realmente nosotros lo que esperaríamos es que se tomen en serio el tema de ampliación de cobertura, que lo entiendan como ampliación de capacidad instalada, que es lo que realmente habla de una ampliación de calidad, de cobertura con calidad. Y pues lo que esperamos es que en el movimiento estudiantil se puedan dar estos debates de manera crítica, de manera autónoma y de manera independiente, porque pues el ministro no acepta ni en lo más mínimo las fallas que ha tenido este gobierno, y es muy difícil hablar o discutir Claro. cuando no hay posibilidad de diálogo. Pues María José, ha sido usted muy amable. Gracias por estos segundos. A ustedes muchísimas gracias, y muchísimas gracias también por estar muy pendientes de todos los temas que hay alrededor de la educación. Yo creo que debemos seguir debatiéndolos, debemos seguir discutiéndolos desde la independencia y la autonomía. Muchas gracias.